Hola, hoy vamos a hablar de la electrónica analógica, la cual es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables, como el voltaje o la corriente, pueden variar de forma continua en el tiempo y pueden tomar cualquier valor, inclusive valores infinitos. Existen diferentes tipos de dispositivos electrónicos que caen dentro de esta categoría para poderlos analizar. La gran mayoría, si no es que todos, son del tipo activo. Dentro de la electrónica analógica, los dispositivos activos son aquellos que van a cambiar su comportamiento cuando les aplicamos una forma de voltaje. Y dentro de estos tenemos diferentes tipos. Vamos a empezar nosotros primero por los diodos. Y aquí tenemos unos ejemplos de electrónica analógica o de dispositivos en específico de los diodos. Cuando nosotros prendemos una computadora, se enciende una lucecita. Cuando prendemos la computadora, observamos que hay ciertos puntos en la pantalla. Esos puntitos o la lucecita son conocidos como LEDs o diodos emisores de luz, y hay de diferentes tipos, diferentes tamaños, de diferentes colores, y aquí tenemos algunos ejemplos. Inclusive podemos tener algunos LEDs que son de un color invisible como el infrarrojo. Estos LEDs, a pesar de ser que entregan una luz, también los podríamos ver como unos LEDs láser, es decir, el DVD o el CD o el Blu-ray que nosotros tenemos en casa o dentro de la computadora también utiliza un diodo muy especial, que es un LED láser, como es en este caso, y tenemos de diferentes colores. Ahora, este LED también es como estos que se encuentran acá. Estos son unos diodos rectificadores. No emiten luz. Estos se dedican a rectificar, es decir, a separar el componente de corriente alterna a la corriente directa. Y lo que estamos viendo es una fuente de alimentación muy simple. Aquí tenemos un ejemplo de otro tipo de LED con la parte que los contiene, es decir, el ánodo y el cátodo. Y el tipo de diodo que estamos viendo en estas pantallas es un diodo del tipo Zener, es decir, tiene un funcionamiento especial. Y aquí tenemos diferentes tipos de diodos. Sabemos que son diodos por la forma que tienen. Observamos que tiene una parte que está en negrita, nos está indicando dónde se encuentra el cátodo, aquí donde se encuentra el cátodo, y una regla es, mientras más pequeño sea el diodo, es de menor corriente. Mientras más grande sea el diodo, como es en este caso, más grande va a ser la corriente. Estos cuadrados o estos cuadros también son diodos, solamente que estos son conocidos como puentes de diodos. Y también los podemos encontrar en su formato de montaje superficial. Los de montaje superficial tienen menor corriente o permiten menor corriente, mientras que la flechita, el puente de diodos, puede permitir un nivel de corriente todavía mucho mayor. Y así como estos hay de diferentes tipos. Vamos a aprender un poquito acerca de los diodos. Para empezar, ¿qué es un componente activo? Nos dice, es aquel que controla el voltaje y puede crear una acción de amplificación o conmutación. Conmutación o amplificación se refiere a aumentar o disminuir el tamaño de una señal eléctrica, y conmutar significa activar o desactivar algo. Este es el intercambio de una señal entre dos estados en el circuito a que pertenecen. Bueno, también podemos comprender por componente activo a aquel componente que al momento de conectarle o al momento de hacer pasar una corriente o un voltaje a través de él, cambia su comportamiento, y si antes no emitía luz, ahora va a emitir luz. Si antes no dejaba pasar la corriente, ahora la va a dejar pasar. Es decir, estamos entrando en el mundo de los semiconductores. Un semiconductor puede ser el diodo, y nos dice, es un dispositivo de dos terminales que permite el flujo de la corriente en una sola dirección. Por eso es que su símbolo es muy parecido a una flecha. Esta flecha me está indicando que la corriente debe de ir de izquierda a derecha, en el sentido de la flecha. Y esa corriente nosotros le llamamos como corriente del diodo. Ahora,
Como dijimos, hay diferentes tipos de diodos. Hay algunos diodos que están hechos para poder emitir luz, otros que están para rectificar en baja corriente, otros que tienen que rectificar pero cuando la frecuencia es muy rápida. Entonces, si hay alguno de los componentes que más variantes tiene, son los diodos. El siguiente es el transistor. Nos dice, es un dispositivo de 3 terminales. Está constituido por 3 cristales semiconductores, la cual nos permite amplificar una señal eléctrica y se utiliza como interruptor electrónico. Se clasifican en BJT, en FET. También tenemos los JFET y los MOSFET. Generalmente cuando pensamos en el transistor, nos estamos refiriendo a este símbolo. Y este es un transistor, solamente que este es conocido como transistor BJT y hay de diferentes tipos de implementaciones. Por ejemplo, tenemos los transistores NPN y PNP, pero ya los veremos más adelante en otros videos. También podemos tener los siguientes, los MOSFET. Los MOSFET tienen un símbolo un poquito más complejo, sin embargo, estos funcionan al igual que los transistores, con corriente o con voltaje, y hay de diferentes tipos de MOSFET, de canal N y de canal P. Tenemos ahora los tiristores. Los tiristores son elementos o dispositivos electrónicos que tienen más de 4 cristales semiconductores y tenemos de diferentes tipos, por ejemplo, los SCR, SCS, DIAC, TRIAC o UJT. Por ejemplo, se utilizan mucho para cuando nosotros deseamos controlar una gran cantidad de corriente. Puede ser este caso. Imagínense que tenemos un microcontrolador, es una tarjeta que controla, y nosotros deseamos activar o desactivar o encender o apagar o controlar la iluminación de un foco. Pues lo podemos hacer con este, que es conocido con el nombre de TRIAC. Entra la señal, podemos encender y apagar la corriente que está circulando. Y este símbolo, estos que parecen dientes, son realmente dos diodos. Esto quiere decir que la corriente puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Y así como de estos tenemos diferentes variantes. Tenemos los transductores. Un transductor es aquel circuito o aquel dispositivo encargado de convertir una señal física a una señal eléctrica, y esto lo hace o lo convierte en un dispositivo activo. Y así como este tenemos diferentes, por ejemplo, los paneles solares tienen un sensor que contienen un transductor, que es un elemento activo. Y en estas imágenes tenemos diferentes tipos de diodos. Tenemos el diodo que normalmente nosotros encontraríamos, que es como este o como este. Este es conocido como puente de diodos. Este puente de diodos nos ayuda a rectificar la señal eléctrica de corriente alterna. Por ejemplo, todos los cargadores que ustedes tienen para los celulares, el celular que ustedes estén manejando, una de las partes que llega a tener siempre es un diodo. ¿Por qué? Porque la señal alterna la está convirtiendo en señal de corriente directa y lleva otros circuitos adicionales para que la señal se rectifique, se regule y se mantenga. Pero ya llegaremos a eso. Este que tenemos acá es un diodo de alta potencia. Casi no se parece a los de la parte inferior, pero es precisamente por esto, porque se debe de enroscar para que cuando pase la corriente no salga disparado. Los que tenemos aquí en medio son conocidos como transistores, siendo este de baja intensidad o baja señal y siendo este de alta potencia o alta corriente. Los transistores de alta corriente, los que son del tipo corcholata, así es como se le conoce a estos, de tipo de corcholata, son un poquito lentos, pero manejan por eso una gran cantidad de corriente a través de ellos. Mientras que los más pequeños, como estos, me permiten tener una gran velocidad, una gran frecuencia o manejo en frecuencia, pero no admiten tanta corriente. Hay otros transistores que son parecidos a estos. No es un regulador, es un transistor. Y ese transistor me permite tener alto voltaje. Entonces
tenemos diferentes tipos de variables, inclusive dentro de los transistores. Y aquí tenemos un tiristor. Se parece mucho a los transistores, por eso es importante saber cuál es su número o el modelo. Porque sabiendo el modelo, sabremos identificar el auge de datos y con ello los límites o sus límites en cuanto a características eléctricas. Bueno, y vamos a empezar ahora con un poquito de física de semiconductores, solamente brevemente. Decimos que un semiconductor es un material que posee un nivel de conductividad sobre algún punto entre los extremos de aislante y conductor. Es decir, nosotros tenemos un material que puede funcionar o puede actuar como el cobre. Sabemos que el cobre es un conductor y sabemos que la mica es un aislante. Estas cantidades que observamos de este lado nos está diciendo cuánto de conducción tiene por cada centímetro y observamos que este tiene una resistencia de 0.000010 ohms por centímetro. Quiere decir que tiene una resistencia muy baja, mientras que la mica tendría un 1 seguido de 12 ceros. Eso quiere decir que tiene una resistencia bastante alta. Pero un semiconductor no tiene una resistencia tan baja como un conductor, pero tampoco tan alta como un aislante, sino que tiene una resistencia que se encuentra, pues no tanto a la mitad, pero aún sí una resistencia baja. Este me dice que tiene una resistencia de 50 seguido de 3 ceros. En otras palabras, de 50 kilos por cada centímetro. Y cuando yo le aplico una forma de voltaje, esta resistencia comienza a bajar. Cuando le aplico otra forma de voltaje, esta resistencia tiende a subir. Ahora, este es un semiconductor de silicio. Para el de germanio, también que es otro tipo de semiconductor, tenemos otro tipo de resistencia por centímetro. Ahora, los semiconductores, como los fabrican o como los tienen, deben de tener un alto nivel de pureza. Imagínense una oblea de silicio donde hasta el último átomo sea de silicio. Esto quiere decir que debe tener una gran cantidad de pureza. Si ustedes han visto algunos videos de cómo se crean los microprocesadores, observarán a personas en trajes especiales que tienen una especie de espejo de forma redonda. Esa es una oblea de silicio, en donde hasta el último átomo es de un tipo especial de semiconductor. Ahora, ¿por qué se utiliza el silicio? Porque el germanio, porque existen en grandes cantidades en la naturaleza. E imaginemos nosotros que estos son dos átomos, uno de silicio y otro de germanio. Si nosotros observamos, este tiene 1, 2, 3 y 4. 4 electrones en su capa de valencia. La capa de valencia es la última capa que tienen los átomos. Y observen que tiene este. 1, 2, 3 y 4. También tiene 4 electrones en su capa de valencia. Por eso decimos que pueden formar una red cristalina, porque el próximo átomo va a estar compartiendo un electrón en su capa de valencia. Y decimos que red cristalina porque se está compartiendo en la parte inferior y así se forma como un cristal. Ahora, ¿por qué el germanio? ¿Por qué el silicio? ¿Por qué tienen diferentes tipos de resistencia? Por esta razón. Si contamos el número de capas que tiene el silicio desde la valencia hasta su núcleo, observaremos que tiene 1, 2, 3 y el núcleo. Y en esta tiene 1, 2, 3, 4 y el núcleo. Mientras más separado se encuentre este electrón del núcleo, va a ser un poco más difícil que el electrón se pueda desprender. Al decir difícil, es que necesite más voltaje para que pueda excitarse o vibrar y pueda pasar a otro átomo, es decir,
que este electrón pueda pasarse hacia otro y hacia otro. Mientras que en el germanio no. Como tiene más capas, es más fácil que se pueda perder el electrón. ¿Y ahora por qué decimos perder el electrón? Bueno, pues que se pueda pasar de átomo en átomo y ya no sea nada más un electrón, sino que sean una avalancha de electrones. Pero ¿cómo podemos tener un semiconductor y hacer que se comporte de cierta manera o de cierta forma? Lo hacemos a través de esto, un proceso que se le conoce como dopado. Dopado significa agregar impurezas a un material que es puro, pero las impurezas deben de ser de cierto material en ciertas cantidades, en cierto momento y cierta forma, para que este semiconductor se pueda comportar como un semiconductor tipo P o como un semiconductor tipo N. Aquí tenemos los niveles de energía. Vamos a entender que un aislante, para que pueda pasar de su banda de valencia, es decir, de esta banda, la última del átomo, a una banda de conducción, necesita una gran cantidad de energía, 5 electronvolts, mientras que un conductor no necesita realmente pues una cantidad de energía. ¿Por qué? Porque estos electrones ya se encuentran combinados, es decir, ya se encuentran revueltos. Solamente necesita un empujoncito y ya comienza la banda de conducción a conducir. Pero en un aislante, perdón, en un semiconductor, eso no funciona así. Como tiene una pequeña banda donde no se está comunicando la banda de valencia con la banda de conducción, necesita un empuje adicional, no tan grande como el de la banda prohibida de un aislante, sino un empuje un poquito más pequeño, lo necesario para que comience a conducir. Es decir, esta banda se va a hacer más y más delgada hasta que pueda conducirse. Ahora, les había hablado anteriormente sobre los tipos de materiales, el tipo P y el tipo N. Pensémoslo de esta manera. Un componente, un semiconductor en estado puro, lo llamamos intrínseco. Este es un semiconductor en estado puro. Si observamos, todos los elementos son silicio y todos estos elementos de silicio tienen su electrón. No hay electrón de más, no hay electrón de menos. La misma forma que tiene de este lado es la misma que tiene aquí, que es la misma que tiene acá. Todos son iguales. Pero ¿qué sucede si a este material semiconductor yo le agrego un poquito más de electrones? Es decir, le estoy agregando un electrón de más. Lo estoy haciendo ligeramente negativo. Por eso le llamamos material tipo P. ¿Qué pasaría si en lugar de hacerlo ligeramente más positivo, lo que hago es quitarle un electrón? Lo estoy haciendo ligeramente más positivo. Por eso le llamamos un material del tipo P. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los diodos? Tiene que ver lo siguiente. Un diodo es la unión de un material tipo P y un material tipo N. De hecho, aquí se encuentra el material tipo P con el material tipo N. Y cuando no está polarizado, que es otra manera de decir que no tiene voltaje, como lo indica la imagen, aquí no hay ningún tipo de voltaje. Observen que los positivos se encuentran de este lado. Aquí están los positivos. Y los negativos se encuentran de este lado. Del lado positivo o del lado P sí tiene algunos negativos, pero no son tantos como el lado negativo y viceversa. Del lado negativo sí llega a tener algunos positivos, pero no tiene tanto como el lado P. Y observen esta banda. Está ancha. Quiere decir que no se están recombinando los electrones. ¿Qué sucede cuando lo conectamos al revés? Cuando el material que debería de recibir un positivo, recibe ahora un negativo.
y un material que tiene material tipo N, que debería recibir un negativo, recibe un positivo. Bueno, pues a esto nosotros le conocemos como polarización inversa. Y observen qué sucede con esta zona o esta banda. Se hizo inclusive más gruesa. Aquí estamos viendo que el material está funcionando como un aislante. Es decir, no está dejando que pase la corriente. Pero observemos qué sucede cuando es el caso opuesto. El material tipo P recibe un positivo. El material tipo N recibe un negativo. Pues la zona se hizo más pequeña. No desapareció, solamente se hizo más pequeña. Y esta nosotros le vamos a llamar como polarización directa. Y es en esta que el diodo está funcionando como un conductor. Entonces, cuando es polarización inversa es aislante, cuando es directa es un conductor. Por eso decimos que esto es un material semiconductor, porque depende qué conectemos, con cuánto de voltaje lo conectemos, para saber si va a ser un aislante o va a ser un conductor. Ahora, formalmente este es el símbolo del diodo. Al lado positivo nosotros lo conocemos como ánodo. Generalmente se encuentra con la letra A. Al lado negativo nosotros lo vamos a tener como cátodo. Generalmente lo vamos a tener representado con la letra K. Y ahora, esta ecuación es muy importante, porque esta ecuación me está representando cómo se va a comportar el diodo. Observemos que llega a tener una E o una exponencial. Quiere decir que va a incrementar o a decrementar la corriente de una manera exponencial. A esta nosotros la conocemos como corriente de saturación inversa. Es cuando una pequeña corriente que existe cuando el diodo está comenzando a conducir. Esta es la conocida como la corriente directa, cuando está conduciendo. Y estas variables las vamos a ver más adelante en algunos ejercicios. Y bueno, vamos a llegar con las curvas del diodo. Todo componente electrónico siempre tiene su hoja de datos. Y sobre todo, si es un componente analógico, también lo tiene representado mediante una curva. Vamos a explicar los componentes de la curva. Del lado de las Y's tenemos la corriente del diodo y está escrita en miliamperios. Vamos a entender que desde el 0 hacia arriba es cuando comienza a conducir, pero está conduciendo en el sentido que debe. Es decir, si el diodo está puesto de esta manera y la corriente cayó de este lado, quiere decir que la corriente sí está conduciendo. De otra manera, podríamos decir que, en otro color, si se encuentra en este punto del lado del 0, no está conduciendo, está trabajando como un aislante. Vamos a ponerlo por acá. ¿Por qué? Porque no se está elevando. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando va por debajo? Cuando está en esta parte. Cuando está en esta parte, también se encuentra conduciendo, pero está conduciendo de una manera inversa. Es decir, si el diodo tenía que conducir en ese sentido, pues no, realmente estaba trabajando así. Y esa es una operación que no debe hacer el diodo. Por eso decimos que es una conducción inversa. Bueno, vamos a analizar esta hoja de datos. Vamos a empezar para el lado de silicio, es decir, esta que tenemos acá. Primero, cuando el silicio o el diodo de silicio tiene un voltaje muy chiquitito, la corriente va a ser muy pequeña, de microamperios. Pero observen qué sucede cuando comenzamos a subir el voltaje que está en el diodo. Comienza a elevarse, comienza a estar conduciendo.
y mientras más voltaje nosotros le demos, más se va a elevar. Ahora, ¿hasta dónde se puede elevar? Pues acá miren, por ejemplo, este diodo me dice que está funcionando a 1 amperio, que este otro diodo funcionaría a 6000 amperios y que el de la parte inferior a 60 amperios. ¿Qué sucede si se exceden estas cantidades? Si se excede este amperio, simplemente el diodo explota, deja de existir. Es lo que sucedería. Para llegar a 6000 amperios de la misma manera, o a los 60 amperios, si se llegara a pasar, se llega a calentar el diodo y pues explota. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede del lado izquierdo. Del lado izquierdo, como es una polarización inversa, es más, vamos a ponerlo de este lado, esto cuando existe una polarización directa comienza a conducir. Aquí tenemos la polarización inversa, no tiene que conducir. Es más, este se queda aquí en 0. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a forzar al diodo con un voltaje inverso? Recordemos que el inverso es en la P ponerle el lado negativo y en la N ponerle el lado positivo, o sea, lo contrario. Lo que va a hacer el diodo es tratar de resistirse y actuar como un aislante. Más aquí está. Pero si ya no es posible mantenerlo, lo que va a hacer el diodo es comenzar a conducir de una manera contraria. Dicho de otra forma, va a conducir en polarización inversa. Y por acá tenemos algo llamado como la región Zener. Esta región se refiere a una parte, un área donde va a conducir bajo ciertas características. Y ahora, tenemos aquí el silicio, pero también tenemos aquí al lado el germanio. El germanio observamos que comienza a elevarse mucho antes que el silicio. Quiere decir que el voltaje de activación para el silicio, vamos a llamarlo B gamma de germanio, es de 0.3, mientras que el voltaje de activación B gamma del silicio es igual a 0.7 volts aproximadamente. Realmente baja, pero depende mucho de las hojas de datos. Ahora, ¿qué sucede cuando un circuito nosotros lo calentamos? Cuando un circuito se calienta, esta forma de onda tiende a comprimirse. Por ejemplo, si el silicio antes se tenía que elevar hasta 0.7, al momento de calentarse va a hacer esto. Se va a elevar mucho antes. Y ustedes dirían, con menor energía funcionó mejor. Bueno, sí se activó antes. Pero también quiere decir esto, que vamos a llegar a la zona Zener mucho antes. En otras palabras, la temperatura juega un factor sobre los semiconductores. Hay algunas ocasiones donde se calientan los circuitos y eso provoca que lleguen a funcionar ligeramente más rápido o se alenten un poco con el frío. Eso es debido a estas razones. La forma de onda va a cambiar dependiendo la temperatura con la cual se esté trabajando. Ok, ahora tenemos diferentes diodos. En el principio les había hablado de los diodos LEDs. Y los diodos LEDs vienen en diferentes formas, tamaños, vienen empaquetados en conjunto y en diferentes colores. Y lo que va cambiando realmente es los materiales con los cuales fueron construidos. Por ejemplo, si queremos un diodo azul, se necesita este material. Si queremos un diodo verde, este otro. Entonces, dependiendo del tipo de material con el cual estén construidos, va a ser el color con el cual vaya a estar trabajando. Y con esto, la longitud de la onda del mismo color o asociado al mismo color. Igual, los diodos o los LEDs tienen dos partes, el ánodo y el cátodo. Tenemos otros diodos especiales, como los fotodiodos. Observemos que el símbolo de un LED es con flechas hacia afuera. Esto quiere decir que la luz la está emitiendo, se está yendo hacia afuera. Mientras que en un fotodiodo la luz es distinta, está introduciéndose, quiere decir que absorbe luz para poder
trabajar. En otras palabras, necesita tener una conexión eléctrica que esté polarizado directamente y que además exista luz para que este fotodiodo pueda comenzar a trabajar. Los fotodiodos los encontramos normalmente en no en los controles remotos, sino en los receptores de los controles remotos, como primer pieza de transductor, y también lo podemos encontrar en los lectores de CD, de Blu-ray o de DVD. ¿Por qué? Porque reciben la información del láser y dependiendo si rebota o no rebota, es un 0 o es un 1. Y así como tenemos este tipo de diodos, tenemos una gran cantidad. Los diodos Zener, que actúan como reguladores, los diodos Shockley, que están hechos de un material de metal y un material semiconductor, y cada uno viene con diferente tipo de operaciones. Ok, esta fue una breve introducción hacia los diodos. En el siguiente video veremos cómo resolver circuitos con diodos. Gracias.